Cordial saludo para todos, bienvenidos al segundo video resumen. Hoy vamos a ver un tema relacionado claramente con la implementación de protocolos de familias en MIPYMES y es la segunda unidad temática que trata el tema de gestión de protocolo de familia. Entonces voy a empezar por acá la presentación y vamos a empezar con pues precisamente esta presentación que vamos a hacer relacionada a la gestión de protocolos o en este caso en específico la gestión de protocolo de familia, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a empezar hablando sobre la importancia de la gestión de protocolos y específicamente vamos a hablar sobre qué es protocolo de familia, a qué hace referencia eso y para qué sirve el protocolo familiar. Pues fíjense ustedes ahí en sus pantallas, están viendo que según el decreto 171 del 2007, se entiende en otras palabras como aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros, algunos terceros que no son familia, pues pueden hacer parte de la organización, ¿por qué no? Con los que guardan ciertos vínculos familiares que afectan una sociedad no cotizada en la que tengan intereses en común que permitan pues lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre lo que llamamos familia, propiedad y empresa y que claramente afectan a la entidad, ¿cierto? Vamos a mirar entonces el protocolo familiar específicamente como ese instrumento que se debe tener en cuenta para el último desarrollo, crecimiento que va a tener la organización familiar o la empresa familiar. El protocolo familiar es un documento de inspiración constituyente en el que se suscribe por parte de la familia propietaria de un grupo empresarial o de una empresa con un acuerdo marcado de desarrollar una serie de pactos que definen las líneas maestras de la misión y la estrategia de la empresa, también de su gestión y de su gobierno y también de su cultura y de la manera en que la familia se va a relacionar con el negocio y también lo que busca pues es poder organizar y saber administrar de una u otra forma el patrimonio invertido en esta organización. ¿Con el fin de qué? De garantizar la continuidad de la empresa y su permanencia bajo el control familiar dentro de un contexto de armonía y consensos familiares. En otras palabras, ¿qué es el protocolo familiar? Un pacto que se realiza dentro de los miembros de una familia que tienen relación obviamente con una organización o con una empresa o también con algunos terceros que están vinculados a esta organización familiar, ¿vale? En este orden de ideas tenemos las características del protocolo familiar, las ven ustedes aquí al costado izquierdo de su pantalla. Lo que se trabaja según el artículo 1261 del Código Civil son tres aspectos puntuales. El primero, que está orientado al consentimiento de los contratantes. El segundo, que está orientado a un objeto cierto que sea materia de contratación. Aquí hablamos de las acciones y de los participantes que hacen parte de la organización familiar o de la empresa familiar. Y por último, tenemos una causa de la obligación que se establezca. Y acá lo que buscamos es poder regular precisamente la relación que existe entre la empresa y la familia. Recuerden el video anterior que pues teníamos, habíamos hecho énfasis frente a esa diferencia y ese pequeño lazo que existe entre la familia y la empresa y cómo hay que tener una regulación que nos permita pues tener un paso a paso, una metodología que podamos usar y que obviamente pueda servir como directriz para los colaboradores de la organización familiar. Los acuerdos recogidos en el protocolo familiar suelen comprometer a los fundadores de la organización o el grupo empresarial o a sus socios también y a sus descendientes e incluso a familiares políticos de estos que lo suscriban, así como los posibles herederos de próximas generaciones. También puede ser recomendable que otras personas que no formen parte del núcleo familiar, y lo había mencionado hace un momento, pero que estas personas que no hacen parte del grupo familiar pues estén vinculadas al mismo por distintos motivos y pues deben obviamente hacer parte del protocolo familiar.
En la elaboración del protocolo familiar lo que se busca es mantener la heterogeneidad, tener claro y mantener entonces esa filosofía de la familia o de la cultura que en medio de las diferencias que existan dentro de los miembros, los colaboradores de la organización que son familia, pues tienen que tener un mismo focus frente a los objetivos y manejar un mismo lenguaje organizacional. Hablaríamos nosotros de este término que permite entonces pues llevar o conducir a la organización hacia un mismo objetivo. También hablamos de los orígenes de la familia y de la empresa, que hay que tenerlos muy presentes. Y también hablamos del contenido del protocolo familiar que puede afectar a otros documentos societarios. Aquí hablamos específicamente de los estatutos sociales. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se ha creado los protocolos familiares? Pues la finalidad que tienen precisamente es unir a la familia en torno a la empresa familiar, pero también aislar a la empresa de posibles conflictos familiares. ¿Por qué? Porque el protocolo familiar, como lo hemos mencionado, pues da una serie de lineamientos puntuales frente a lo que debemos desarrollar o cómo debemos ir trabajando, por decirlo de alguna manera, en en esa preservación o ese mantenimiento de lo que es la organización en específico, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues se compone específicamente lo orientado a los protocolos familiares. Bien, por acá hablamos de un conjunto de acuerdos que celebran y documentan los familiares, haciendo énfasis entonces como en síntesis a lo que es un protocolo familiar. Y eventualmente, como lo mencionamos hace un momento, ciertos terceros directamente implicados en una empresa familiar. Hay una diferencia con el contrato de sociedad. ¿En qué se diferencia el protocolo familiar del contrato de sociedad? Pues fíjense, el contrato de sociedad lo que busca es constituir un conglomerado de bienes y personas con ánimo de partir entre sí las ganancias que se generen, mientras que el protocolo de familia busca son las regulaciones de las relaciones empresa-familia o de familia-empresa, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que el contrato sociedad trabaja la creación de una sociedad que supone la aportación de ciertos bienes o industria por los socios a fin común. Mientras que en el protocolo familiar, los socios que suscriben un protocolo familiar no tienen en principio la obligación de realizar aportación alguna, es decir, ser socios de la organización, puesto que las sociedades familiares ya están constituidas, cada miembro de la familia posee sus acciones o participaciones sociales. El protocolo como pacto de socios y entendiendo que aunque hay un protocolo familiar, pues tiende a tener sus integrantes en su equipo gerencial y obviamente la familia que hace que es la dueña de la organización familiar, pues entiende que el protocolo familiar es un pacto de socios o un pacto de parasociales, entendiendo entonces que los familiares, aparte de ser precisamente familiares, pasan a ser socios en la organización y que por eso el juego de roles tiene que estar muy especificado allí. Contenido básico del protocolo familiar. El protocolo familiar debe diseñarse como un traje hecho a la medida de cada familia empresarial o de una empresa familiar. ¿Por qué traje hecho a la medida? Ahí yo tengo entre paréntesis, ustedes lo están viendo, las aspiraciones y las circunstancias. Cada organización es diferente y fíjense que en el video anterior, en el primer video resumen, estuvimos hablando un poco sobre eso y cada organización debe crear su protocolo familiar dependiendo de las condiciones y las circunstancias que tiene cada organización familiar, cada empresa familiar. No hay una receta en específico, sino hay unos puntos, unos lineamientos, una metodología que deben seguir las organizaciones, pero que tiene que ser adaptada a cada una de las empresas familiares o de las organizaciones familiares. Por eso hablamos de traje hecho a la medida. El protocolo se crea
dependiendo las condiciones y el entorno que tiene cada organización familiar. ¿Listo? Hay cuatro áreas básicas, ustedes las están viendo ahí. La primera es políticas de decisión y gobierno, la segunda es políticas de rentas, la tercera son políticas de empresa y una última llamada políticas sociales y familiares. En la primera, que tiene por nombre políticas de decisión y gobierno, hacemos referencia a un área que incluye los aspectos relacionados con el gobierno familiar, entendiéndose como el consejo de administración y los estatutos sociales. En la política de rentas hablamos de lo que tiene que ver con la parte de sindicatura o la parte que tiene que ver con los dividendos mínimos o precisamente la sindicación de acciones, todo lo que tiene que ver con la parte quizás financiera de la organización. En la política de empresa tocamos unos temas relacionados a la regulación de temas específicos como las jubilaciones o el empleo de familiares, entre otros, entendiendo que no todas las personas, no todos los familiares, pues necesariamente tienen que estar dentro de la organización, siempre y cuando haya un rol que puedan cumplir dentro de las funciones administrativas u operativas que tiene la organización, perfecto. Pero si no, pues entonces hay que entender que también no corresponde que trabaje dentro de la organización, entendiendo que a veces, pues, contratamos personal que hace parte de nuestra familia, pero que no es necesario para la organización. Asimismo, ustedes lo ven ahí, el tema de jubilaciones, entendiendo de que hay que hacer un proceso transitorio de poder capacitar y de generar algún tipo de conocimiento y experiencia a nuevas generaciones dentro de la organización. Por último, dentro de estas cuatro áreas básicas tenemos la política de, social y familiar y en este orden de ideas se hace énfasis específicamente en dónde se establecerán las reglas a seguir en cuanto a, por ejemplo, la formación de jóvenes, entendiendo lo que hablamos de la capacitación, la formación y el desarrollo que van a tener las nuevas generaciones, la solidaridad familiar y también temas relacionados con tradiciones familiares que deberán mantenerse a lo largo del tiempo, que hacen parte de qué, de la filosofía organizacional de la empresa o de la cultura organizacional. Hay una serie de apartados que tienen que tener un protocolo familiar. Aquí traemos 5 ítems bien interesantes para que ustedes revisen. El primero es el preámbulo o exposición de motivos. Esta parte suele referirse a los aspectos más metajurídicos del protocolo, como pueden ser la historia de la empresa familiar, sus valores, su cultura o tradiciones, o también los fines de la misma. Aquí hacemos un pequeño paréntesis y es, digamos, en otras palabras, el de dónde viene la organización y hacia dónde se quiere dirigir la organización. ¿Cuál es esa filosofía organizacional? Yo enfatizo mucho en eso porque debe haber una comunicación empresarial que permita que todos los actores, todos los colaboradores de la empresa familiar hablen un mismo idioma en cuanto a lo que esperan o a lo que aspiran en el crecimiento y el desarrollo que puede tener la organización, ¿cierto? Que vayan en, digamos, en un mismo sentido todos los esfuerzos que se realizan desde cada una de las diferentes áreas de trabajo en las cuales, pues, precisamente estén trabajando. Segundo, ámbito de aplicación del protocolo. En lo que respecta al ámbito de aplicación, se suele distinguir dos elementos. El primero relacionado con el ámbito subjetivo, que está focalizado en socios o trabajadores de la empresa, y el ámbito objetivo, que trata los temas relacionados a la aplicación del protocolo y el entorno en el cual se encuentra la organización, el contexto en el cual se encuentra nuestra organización familiar. Tercero, hablamos del gobierno de la empresa familiar. Una de las funciones esenciales del protocolo familiar es la regulación de los órganos de gobierno de la empresa familiar, entendiéndose como el consejo de familia y la asamblea familiar o junta de familia, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero también la junta general de socios, accionistas
y el órgano de administración. Vamos a ampliar un poco esto más adelantico en mi presentación. En un cuarto punto tenemos lo relacionado con propiedad de la empresa familiar y aquí hay que aclarar algo. Es voluntad de los socios que el capital social de la empresa familiar permanezca en manos de familiares. Y por este motivo es imprescindible regular en el protocolo la tenencia de las acciones o participaciones sociales de la empresa familiar. Aquí hablamos de las retribuciones, hablamos de que hay que dejar a un lado lo emocional que nos puede llevar a poder contratar a toda nuestra familia dentro de la organización y focalizarnos más en la eficiencia laboral, ¿sí? Que nosotros podamos entender y aceptar, no solamente entender, sino también aceptar de que para el bien de nuestra organización, pues hay que tener muy claro los roles de cada uno de los cargos que hay en la organización y entender entonces que no podemos tener personas o más personas que hagan parte de nuestra organización siempre y cuando no haya un juego de roles definido. Por último, tenemos las cláusulas de orden y de esta manera pues hablamos o sintetizamos que el interés que debe primar es el de la eficiente gestión de la sociedad y no el de ofrecer empleo a toda la familia. Esto lo enfatizo nuevamente, lo he hablado hace unos minutos, pero juega un papel importante porque es un grave error que por temas emocionales, pues nosotros a veces eh, cometemos como empresa familiar, ¿cierto? Entonces, eh, bien, de este lado dejo esta reflexión relacionada con el interés que debe primar el de la eficiente gestión de la sociedad y no el de ofrecer empleo a toda la familia. Esto es muy importante y debemos tenerlo presente. Por otro lado, tenemos las incidencias del protocolo familiar y acá tenemos tres aspectos importantes a tratar. La primera incidencia está relacionada con las relaciones familiares, ya que hablamos de las relaciones entre los miembros de la familia empresarial, los estados civiles, las capitulaciones y los testamentos. Ojo, ¿por qué? Porque en las incidencias del protocolo familiar tenemos que tener claro precisamente el equipo de trabajo que tenemos dentro de la organización, si es una sola familia o si es un grupo de una gran familia numerosa donde hay varios hermanos que son accionistas y que ya esta creación de esta empresa ha sido heredada por eh, eh, pues familiares en un pasado y que en estos momentos pues quieren continuar con la organización, habría que tener presente entonces el tema relacionado con testamentos, las capitulaciones, el estado civil de cada uno de los miembros de la organización familiar y pues esto es importante dentro de la incidencia de las relaciones familiares. Ahora bien, hablamos de la incidencia en el régimen económico matrimonial. Y aquí hay que tener presente el mantener el capital social de la empresa familiar, esto es, las acciones o participaciones sociales de la compañía en el seno de la familia consanguínea. Es decir, hay que hacer una separación de bienes y una participación de ganancias, que porque yo estoy con mi esposa o con mi esposo y somos los jefes de la organización y todo es para todos en la casa, no, es correcto diseñar dentro del protocolo de familia una separación de bienes y una participación de las ganancias de este matrimonio o de este equipo de trabajo. Recuerde que aparte de ser un matrimonio, pasan a ser un equipo de trabajo en este ejemplo claro que traigo, donde pues todos tienen que tener una participación de ganancias importante. Por último, tenemos la incidencia en la herencia. Surge por el fallecimiento de un socio y busca evitar la fragmentación de la empresa y favorecer la continuidad de la misma en el seno familiar. Aquí hay que tener en cuenta el tema de los testamentos nuevamente, pero también de los herederos forzosos. Hay que entender que a veces hay herederos, precisamente por el fallecimiento de un socio, que vienen a ser herederos forzosos, pero que no conocen del negocio y que requieren entonces
tener un énfasis y un trabajo minucioso en este tipo de incidencias, ¿vale? Pasamos a una serie de apartados de un protocolo familiar. Perdón, esto ya lo vimos nosotros, pasamos por acá al gobierno familiar. En el gobierno familiar hay dos cosas bien importantes que la vamos a trabajar, que es la asamblea familiar y el consejo de familia. Pero ¿en qué consiste el gobierno familiar? Es el sistema formado por las relaciones entre los miembros de una familia que tiene el control político y en la mayoría de los casos de la gestión de una empresa y de los diferentes mecanismos creados para la consecución. Hay unos objetivos, son cuatro, ustedes lo están viendo ahí. El primero es definir y materializar la misión que desde el punto de vista de la familia tiene la empresa. Por otro lado, tenemos otro objetivo que es el diseñar una adecuada planificación patrimonial que compatibilice las necesidades financieras de la familia con la empresa, una planificación patrimonial. Por otro lado, tenemos el preservar los valores y la cultura de la familia emprendedora, entendiéndolo de otra manera, como yo lo llamo, filosofía organizacional. Y por último, evitando los conflictos familiares o en caso de no lograrse este fin, pues al menos ayudar y a solucionarlos y evitar que se trasladen a conflictos de la empresa. Como en toda familia, pueden haber algún tipo de inconvenientes familiares. Lo ideal es que estos inconvenientes que son familiares no se trasladen a la empresa familiar. Bien, como lo mencioné, hay dos ítems bien interesantes que vamos a tratar acá, lo relacionado con la asamblea familiar y con el consejo de familia. Lo que busca de una u otra manera es servir de foros de comunicación estas dos entidades o estas dos actividades o grupos que se pueden crear dentro de la eh, organización familiar. Lo que busca es servir de foros de comunicación entre los socios o potenciales socios familiares, tanto los que trabajan en la compañía como los miembros del consejo de administración. Vamos a hablar entonces en un primer paso, en un primer punto, el tema relacionado con la asamblea familiar o la junta de familia. Tiene una serie de funciones que las vamos a ver acá, pero algo bien importante que tenemos que tener claro es que mientras la empresa familiar cuente con un reducido número de socios, es frecuente que el consejo de familia funcione también como asamblea familiar, ¿cierto? Entonces, el número de integrantes que debe estar en la asamblea familiar o en la junta de familia es relativo, depende del tamaño que tiene la empresa familiar, ¿cierto? Hay unas funciones de este gobierno, de este órgano de gobierno familiar y entre esas, ustedes lo están viendo acá, el transmitir y divulgar la visión de la familia como impulsora de un proyecto empresarial. Por otro lado, tenemos el informar a los familiares y especialmente a los que no trabajan en la empresa, sino que están fuera de la empresa, sobre la evolución de sus resultados, sus expectativas y los planes a futuro que tiene la organización. Un tercer punto, una tercera función está relacionada a propiciar un mejor conocimiento entre todos los miembros familiares que participen. También hablamos de transmitir y divulgar los criterios y los contenidos del protocolo familiar en caso de existir tal instrumento o del resto de acuerdos firmados por los familiares en su condición de socios o de accionistas. También tenemos dentro de las funciones el dar la oportunidad a todos los miembros familiares para que expresen sus ideas y puntos de vista y expongan sus posibles discrepancias o diferencias. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque es una misma organización y es una misma familia, en una familia no todo el mundo piensa de la misma manera y cada uno tiene diferentes comportamientos, pero como integrantes de una asamblea familiar es conveniente y no podemos ser autoritarios en la manera como vamos a tomar las decisiones, sino en consenso dentro de la junta de familia o de la asamblea familiar. Otra de las funciones está relacionada a proponer temas de discusión y proyectos familiares de interés general para desarrollarlos por el Consejo de Familia. También tenemos lo relacionado al impulsar el debate y la evaluación en torno a los trabajos desarrollados por el Consejo de Familia. Y por último, tenemos el debatir y ratificar las propuestas de Consejo de Familia sobre asuntos como el patrimonio familiar, el protocolo, el cambio generacional,
los planes de liquidez y, bien importante, la resolución de los conflictos. Ok, ahora vamos a hablar sobre el consejo de familia. Entendiendo el consejo de familia, que también depende de el tamaño que tiene la empresa familiar o la organización familiar, pero en un promedio debe estar constituido entre 6 a 8 integrantes. Ojo, enfatizo, es importante resaltar, depende del tamaño que tiene la organización familiar, ¿vale? Hay unas responsabilidades que tiene el Consejo de Familias y entre esas se destaca elaborar precisamente el protocolo familiar. El Consejo de Familia es un vínculo de unión entre la familia y la empresa con la que se comunica a través del Consejo de Administración. Dentro de sus funciones están estas que ustedes ven acá, son un poco más de funciones. Aquí tenemos lo relacionado con los valores y la misión de la familia, lo que hablamos de la filosofía, valores, la visión y la cultura de la empresa familiar en la que se enmarca. También hablamos de mantener la disciplina familiar y esto hace parte del cumplimiento obligado para todos, entendiendo de que no debe haber flexibilidad para algunas personas de la familia. Hay que tener rigidez con los colaboradores de la organización. Hay que preparar para la sucesión porque no siempre las mismas personas están en el poder. Hay casos puntuales donde se están en este tipo de juntas o de consejos por unos periodos en específicos, por lo cual pues hay que preparar para la sucesión. Entonces, hay que trasladar la opinión u opiniones de la familia al Consejo de Administración. También lo que se busca dentro de las funciones que tiene esta partecita, pues busca evaluar la política de dividendos y la coherencia con la misión de la familia. Aquí hablamos también lo relacionado con el servir de foro para el desarrollo de las normas y acuerdos para la compra o venta de participaciones o acciones dentro o fuera de la familia. ¿Por qué? Porque a veces alguno de los socios, por X situación o X inconveniente familiar, desea salir de la organización. Por ende, pues hay que tener presente también la manera como puede vender su participación a otros actores de la organización o a terceros, ¿cierto? Servir de foro para la política testamentaria y de donaciones de toda la familia. También hay que servir de foro para la firma de acuerdos de sindicación de acciones o para la discusión de blindajes, mayorías reforzadas y vetos a incluir. También hay que tener presente el tema relacionado con la convivencia de crear una oficina familiar, porque a veces, pues, no es pertinente y no puede ser productivo, sino que al contrario, es menos productivo para la organización familiar. Hablamos también de velar por el cumplimiento de los acuerdos, hablamos de gestionar la información que va a recibir la familia de la empresa, hablamos de elaborar y actualizar el protocolo de familia. Recuerden que lo habíamos visto por acá, que habíamos dicho de que hay que, o dentro de las responsabilidades que tiene el Consejo de Familia, pues está el elaborar el protocolo familiar, pero también pues la actualización que lleva este protocolo familiar. También tenemos el tema de la sede para la educación de los socios familiares, presentes y futuros, sobre sus responsabilidades. También tenemos dentro de las funciones el apoyar a las nuevas generaciones en su desempeño, el decidir la actividad laboral de los familiares en la empresa, el servir de foro para la discusión y la gestión de problemas y conflictos familiares, promover la convivencia familiar, que es importantísimo, mantener el clima organizacional familiar, porque a veces en el juego de roles, recuerden que hay ciertas diferencias que de lo familiar no debe llevarse a lo laboral, en este caso a lo empresarial, ¿cierto? Dar cuenta a la asamblea familiar también es una de las funciones, representar a la familia en ámbitos sociales, políticos y económicos. Y por último, establecer el código de conducta que debe gobernar al propio Consejo de Familia. Bien,
Por último, vamos a tener las reflexiones de esta segunda unidad temática y hablamos de que dentro de las reflexiones que se tienen, pues lo que hay que enfatizar o resaltar un poco más es que las empresas familiares presentan altas tasas de mortalidad, en la mayoría de los casos fruto del conflicto en la sucesión del negocio familiar. ¿Por qué? Porque funciona muy bien cuando, un ejemplo, nuestros padres, mi papá y mi mamá, son los que llevan las riendas de la organización, pero cuando ya se hace un proceso de transición donde se empieza a heredar la organización a los hijos, pues los hijos quizás por ese mismo interés y por ese juego de roles en el liderazgo de tomar posesión de la organización, pues no tienen el mayor rendimiento o no saben administrar muy bien la empresa familiar y terminan con resultados poco esperados, ¿cierto? En consecuencia, el éxito y continuidad de la empresa familiar y la unión y felicidad de la misma son lo suficientemente importantes para llevar a cabo con ilusión y sana ambición un proceso de elaboración de un protocolo familiar. Cada familia y cada empresa familiar son distintas, lo repito, por el tamaño y por las condiciones y especificaciones que tiene cada organización familiar. Por lo que resulta fundamental tener presente que los protocolos familiares no pueden seguir un formato estandarizado. No hay un paso a paso, una metodología específica que deban seguir porque todas las organizaciones familiares son diferentes, sino que deben diseñarse como un traje hecho a la medida. Esta, esta frase creo que es bastante popular, pero que les queda en la manera como debemos concebir los protocolos familiares, como un traje hecho a la medida de cada familia empresarial y empresa familiar, teniendo en cuenta sus circunstancias concretas, teniendo en cuenta las especificaciones que tiene que tener cada organización familiar. Bien, bien, pues de esta manera vamos cerrando, finalizamos este segundo video resumen. Cualquier inquietud, saben que pues estamos a través del foro permanente y también les recuerdo revisar por favor la planeación que tenemos para el encuentro en vivo, para que revisen las fechas y para que revisen también la hora de la conexión. ¿Listo? Sin más, un gusto haber estado con ustedes, que estén muy bien. Buen día.